En México, las guerras del narco casi nunca se anuncian, simplemente comienzan. Pero la que hoy divide el cartel de Sinaloa no es una guerra cualquiera, es una ruptura entre familias, entre generaciones, entre dos imperios que alguna vez gobernaron el narco con mano de hierro. Todo cambió cuando el equilibrio histórico entre el Mayo Zambada y los Chapitos se rompió. Y en ese vacío apareció un tercero, el Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Durante años, la alianza Mayo-Chapo fue más fuerte que cualquier ejército. Cada uno tenía su estilo. El Chapo, impulsivo y mediático, y el Mayo, silencioso, calculado y casi invisible. Pero su estructura era una sola federación, un solo monstruo. Sin embargo, el arresto y posterior entrega de Ismael El Mayo Zambada, una figura que jamás había pisado una cárcel en su vida, provocó una fractura tan profunda que todavía hoy está redefiniendo el mapa criminal de México. Dentro del propio cartel se comenzó a murmurar lo impensable: traición, pactos ocultos y maniobras internas que habrían permitido que Joaquín Guzmán López, medio hermano de los Chapitos, facilitara el arresto del mismo Mayo Zambada para favorecer su propia facción. Cuando un patriarca cae, sus hijos se levantan o se destruyen. Con la captura del Mayo, sus hijos quedaron expuestos. Entre ellos, quien tomó liderazgo natural fue Ismael Zambada Sicarios, el Mayito Flaco. Su misión era clara: mantener viva la Maíza, la facción leal de su padre. Pero las cosas no eran tan simples. Al interior del cartel, varios operadores tradicionales, entre ellos los llamados rusos de la Maíza, bajo el mando de El Ruso, comenzaron a reagruparse alrededor del Mayito Flaco. Su fuerza se extendía más por lealtad histórica que por número de sicarios, pero esa lealtad era profunda, casi religiosa. Sin embargo, lo que no tenían era tiempo. Su padre ya no estaba, su poder político se debilitaba y sus enemigos no iban a esperar. Del otro lado estaban los Chapitos: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y hasta antes de su detención, Ovidio. Jóvenes, violentos, tecnológicos, rodeadores de un ejército de operadores que crecieron con un estilo más agresivo y moderno que el Mayo. Para ellos, la caída del Mayo no era una tragedia, era una oportunidad. Los Chapitos sabían perfectamente que sin la figura del Mayo, la federación ya no era federación. Era un territorio fragmentado, lleno de piezas sueltas, y ellos querían ensamblarlo a su manera. Lo que nadie esperaba es que en medio del caos, los Chapitos empezaran a acercarse a alguien históricamente que había sido su enemigo jurado del cartel de Sinaloa: Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La sola idea de que los Chapitos y el cartel Jalisco Nueva Generación pudieran coordinarse parecía imposible. Por años fueron enemigos mortales. Pero en el narco no hay reglas, solo conveniencias. Y el cartel Jalisco Nueva Generación tenía lo que los Chapitos necesitaban: poder, armas, dinero y acceso a rutas estratégicas que se estaban complicando por la guerra interna. Y los Chapitos tenían lo que el cartel Jalisco Nueva Generación llevaba años intentando conseguir: acceso al corazón de Sinaloa,
el territorio simbólico más poderoso del narcotráfico. Así comenzó una alianza silenciosa, informal, no oficial, pero efectiva. Las autoridades detectaron movimientos conjuntos, operativos donde aparecían armas del Cártel Jalisco Nueva Generación en zonas controladas por los Chapitos, mensajes, interceptaciones, rutas compartidas, y mientras los zambadas peleaban por sobrevivir, el Cártel Jalisco Nueva Generación avanzaba, metro a metro, pueblo por pueblo, como una serpiente que entra sin hacer ruido y cuando menos lo esperas, ya te está mordiendo. Para finales de 2024 y principios del 2025, Sinaloa comenzó a vivir escenas que recordaban a Culiacanazo, pero sin un objetivo claro. Convoyes armados, camionetas quemadas, pueblos enteros bloqueados por grupos que antes era del mismo cartel. A mediados del 2025 aparecieron más de 20 cuerpos en zonas rurales con mensajes que decían: "La maíza sigue viva. Esto es por traidores". El Mayito Flaco no estaba enviando un mensaje. No nos han derrotado. Pero los Chapitos respondían con la misma fuerza. Laboratorios ligados a los Zambada fueron destruidos, rutas fueron reventadas, operadores antiguos desaparecieron sin dejar rastro. Lo que antes era una federación ahora era un campo de batalla. El gobierno de Sinaloa comenzó a enfrentar la peor tormenta de su administración. Presión federal, críticas nacionales y un territorio que parecía desmoronarse bajo sus pies. No podía admitir públicamente que Sinaloa estaba en guerra interna. Eso sería aceptar la pérdida de control, pero tampoco podía ocultar los hechos. Aumentos repentinos en homicidios, secuestros, bloqueos, desplazamientos internos de familias enteras. El narco no estaba peleando por calles, estaba peleando por el destino de un estado entero. Aunque pueda sonar sorprendente, la guerra interna del cartel de Sinaloa ha beneficiado más a un solo hombre, el Mencho. Mientras los Chapitos y los Zambadas se destruyen entre ellos, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha logrado infiltrarse en regiones que jamás habían sido vulnerables. El Cártel Jalisco Nueva Generación no ha tenido que invadir con miles de sicarios. La guerra interna ya abrió las puertas. Lo que antes era imposible, tener influencia en el corazón de Sinaloa, hoy es una realidad. El Cártel de Sinaloa se enfrenta a su momento más crítico. Desde la caída del Chapo, hay 3 escenarios posibles. Los Chapitos ganan la guerra. Si consolidan su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, podrían dominar parte de Sinaloa. Pero esto convertiría la región en territorio compartido, una idea que hace 10 años era impensable. Número 2. El Mayito Flaco y la Maíza logran reorganizarse. Esto sería un milagro político y operativo. Necesitarían apoyo federal implícito, alianzas externas y unificar mandos históricos desgastados. Número 3. Sinaloa se fractura para siempre. Varias minifacciones compitiendo, más violencia, más extorsiones y menor control de gobierno. Lo que fue el cartel más organizado de México se convierte en un rompecabezas sangriento. Pero la verdad es esta: el cartel de Sinaloa ya no volverá a ser lo que era. La era del Mayo terminó. La era de los Chapitos es inestable. Y la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación se extiende cada día más. La guerra no ha sido decidida, pero el ganador podría no ser un sinaloense.